¿Cómo funciona ELSA? Es sencillo, solo necesitas seguir 3 pasos. Paso 1. Haz un diagnóstico. Lanza la encuesta anónima al personal y monitorea tu progreso en línea. Revisa los resultados de tu medición y compara tu avance con un benchmark latinoamericano. Paso 2. Diseña tu estrategia. Basado en los resultados de tu medición, ELSA crea un plan de acción ajustado a las necesidades de tu organización. Este plan incluye acciones concretas, indicadores, plazos de implementación y los recursos necesarios para llevarlo a cabo. Paso 3. Capacita al personal. Accede a capacitaciones en el aula virtual de ELSA elaborados por nuestro equipo experto. Desde el dashboard, haz seguimiento al progreso de tu personal en cada curso. Puedes hacer mucho más que solo cumplir la ley, y todo en un solo lugar. Muy buenos días. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien? Hola, muy buenos días. Sí te escuchamos. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera edición de Ruta ELSA. Muchas gracias por conectarse y por sumarse a una sesión que estoy segura será enriquecedora no solo por nuestras extraordinarias speakers, sino también porque vamos a hablar de un tema que nos involucra a todos y todas, y lo haremos con datos reveladores que serán analizados a profundidad. Para quienes no lo saben, que presumo son los menos esta mañana, Ruta ELSA, acrónimo de Espacios Laborales Sin Acoso, nació en el 2021 con el apoyo del BID como una plataforma digital de diagnóstico e intervención que permita a las empresas conocer el impacto de sus políticas y acciones contra el acoso laboral. Fue tan potente su incursión y la luz que puso sobre esta problemática que ELSA tomó vida propia y fue ganando cada vez más aliados hasta llegar al hoy con este tercer reporte. Aquella primera ruta del 2021 nos contaba que el 34% de trabajadores y trabajadoras del Perú habían sido acosados sexualmente de alguna manera en sus centros laborales, pero que solo el 8% lo denunciaba. ¿Cómo han cambiado esos indicadores en estos primeros 3 años? ¿Han cambiado para empezar? ¿La aguja se ha movido? Es importante mirar la evolución para seguir trazando el camino, reafirmando o corrigiendo ruta. Esta mañana, por tanto, no solo se presentarán los principales hallazgos de este 2023, sino también las tendencias que se vienen evidenciando en estos 3 años y sin duda los aprendizajes del camino. Esas reflexiones llegarán más adelante con la CEO de ELSA, Marlene Molero. Este año se ha logrado recolectar más de 30.000 respuestas de empresas de Perú, Bolivia, Colombia, Nicaragua, Chile y Panamá. Quiero resaltar además un tema en particular sobre el que hoy profundizaremos, los desafíos específicos enfrentados por la comunidad LGBTIQ+, y personas de diferentes orígenes étnico-raciales, cuyas experiencias son particulares y requieren, por tanto, de acciones específicas. Así que tendremos un maravilloso panel con la directora ejecutiva de Presente, Pía Bravo, la profesora investigadora en temas de igualdad, de género e inclusión social de minorías étnicas y sexuales de la Universidad Pacífico, Mariela Noles, y la VP de Diversidad, Equidad e Inclusión del Grupo Intercorp, Selma Acosta. Pero, antes que nada, como lo que no se mide, no se gestiona, vamos con la data. Está conmigo la líder de desarrollo de negocios de ELSA, Pía Olea, quien nos presentará los principales resultados de la data Ruta ELSA 2023. Pía es especialista en género, diversidad e inclusión, tiene mucha experiencia en la asesoría pública y privada, en la construcción e implementación de planes de igualdad dentro de las organizaciones, con principal foco, por supuesto, en la prevención del hostigamiento sexual laboral. Pía, muy buenos días, bienvenida y adelante. Buenos días, Maribel. Buenos días con todos y todas. Es un gusto estar acá con ustedes para presentarles los resultados de nuestro reporte de ELSA 2023. Así que, sin más, voy a iniciar con la presentación. Déjenme compartir la presentación que tenemos para ustedes el día de hoy. Entonces, listo, empecemos.
Entonces, como les dije, el día de hoy voy a hablar sobre las tendencias del acoso sexual en el ámbito profesional. Son los resultados de nuestro informe ELSA 2023. Empecemos con las características de la muestra para este año. Este año hemos logrado alcanzar a 40 organizaciones que se encuentran en 6 países distintos: Nicaragua, Panamá, Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Eso equivale además a que hemos recibido más de 30.000 respuestas, es decir, de entradas de información a nuestra base de datos. Y asimismo nos complace saber que somos una de las encuestas que más responden las personas dentro de sus organizaciones. De hecho, tenemos una tasa de participación del 20% aproximadamente por organización. En temas de la composición de la muestra, ¿qué es lo que tenemos? En temas de género tenemos realmente paridad. Tenemos respuestas del 46% son hombres, el 54% son mujeres de las personas que han respondido esta encuesta, y tenemos un porcentaje de menos del 1% de personas que se identifican con el género no binario. En temas de pertenencia a la comunidad LGTBIQ+, tenemos que el 5.57% se autoidentifica como parte de la comunidad y un 4.13% que prefiere no responder a esta pregunta. En temas de autoidentificación étnico-racial, la mayoría de las personas que han respondido a nuestra encuesta se identifican como mestizo o mestiza, un 71.04%, seguido por personas que se identifican como blanco o blanca, 10.04%, indígena, casi un 3%, afrodescendiente, un 1.53%, y tenemos un porcentaje de 7.21% que prefiere no responder a esta pregunta. Ok, y ahora vamos a los resultados, a la data. Como sabemos, el acoso sexual laboral le cuesta tanto a las personas como a las organizaciones. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? De las personas que reconocen haber pasado por una situación de acoso sexual laboral, el 71% señala que siente estrés. El 58% reporta sentir ansiedad. Esto sin duda es un costo personal y emocional. Pero adicionalmente, estos costos también se trasladan a la organización. ¿Por qué? Porque el 52% de las personas que reporta haber pasado por una situación de acoso señala que tiene dificultad para concentrarse. Un 39% dice que siente que su productividad disminuye y un 18% comienza a faltar al trabajo. Entonces, sin duda, el acoso sexual laboral le cuesta a la persona, pero también le cuesta a la organización. Y como sabemos, además, las vivencias respecto del acoso sexual laboral son diferenciadas. Un corte que nosotros hemos hecho para este año es la pertenencia a la comunidad LGTBIQ+. Y, por ejemplo, en el efecto en el bienestar personal y emocional, vemos que hay diferencia entre las personas que pertenecen a la comunidad y las personas que no pertenecen a la comunidad. Por ejemplo, en el tema de estrés, tenemos que en las personas que pertenecen a la comunidad y han pasado por una situación de acoso sexual laboral, este estrés asciende hasta en un 80%, que son 10 puntos porcentuales más que en las personas que no son parte de la comunidad LGTBIQ+. Y esto lo podemos ver por todos los factores. ¿Cómo vemos los costos diferenciados también por grupo étnico-racial? También vemos acá que la vivencia del acoso sexual laboral y el impacto del mismo es distinto por grupo étnico-racial. Por ejemplo, en temas de sintió ansiedad, vemos que en el grupo de personas que se identifica como indígena, tenemos un 75% de personas que reportan sentir ansiedad. Es un porcentaje mucho más alto que las personas que se identifican como afrodescendientes, blancos o blancas, o mestizos o mestizas, lo cual nos hace saber que las vivencias sin duda son diferenciadas también. Ahora hablemos de prevalencia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevalencia? Nos referimos a la vivencia del acoso sexual laboral. Para este año 2023, sabemos que un 18% de personas
reporta haber pasado por una situación de acoso sexual laboral en su trabajo. Pero lamentablemente solo el 4% lo reconoce como tal. ¿Por qué pasa esto? Y es una tendencia que venimos viendo a lo largo de los últimos 3 años que estamos presentando data de medición de ELSA. Esto se debe a que todavía nos cuesta identificar que la manifestación por la cual pasamos es realmente acoso sexual laboral. Nos falta hacer ese match entre la vivencia y el nombre acoso sexual laboral. Es por eso que hay esta diferencia de un 18% versus un 4% que lo reconoce como tal. Ahora bien, ¿quiénes realizan estas conductas? De acuerdo a lo reportado, la mayoría de las conductas de acoso sexual laboral son realizadas por hombres. Hasta un 79% de las conductas reportadas fueron realizadas por hombres. Ahora, en niveles jerárquicos, ¿quién realiza este tipo de conductas o puestos de trabajo? Sabemos que el 49% es realizado por colegas, es decir, el acoso sexual laboral se da más entre colegas, es decir, personas que no tienen ningún rango jerárquico uno con otro. El 31% se da de jefe a subordinado, un 20% de clientes o usuarios, y un 15% proviene de trabajadores de otras organizaciones, como por ejemplo empresas contratistas. ¿Cuáles son las manifestaciones más presentes? ¿Cuáles son estas situaciones que más se dan dentro de nuestras organizaciones? Generalmente son las más sutiles. Y son situaciones que no solamente viven las propias personas, sino también son estas situaciones las más sutiles, las más normalizadas, las que también son vistas o escuchadas por los testigos. Estos son manifestaciones como comentarios o bromas de contenido sexual o sexista, comentarios sobre la apariencia física que hacen sentir incómodo o incómoda a la persona, pueden ser gestos o silbidos, acercamientos físicos o tocamientos innecesarios, y comentarios o bromas sobre la orientación sexual o identidad de género de la persona. Estas son las manifestaciones que más se viven y también son las más escuchadas o vistas por los testigos. Y una vez más, dando el corte también de pertenencia a la comunidad LGTBIQ+, podemos ver que la vivencia también es distinta. Las personas que reportan haber pasado por una situación de acoso y pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, asciende a 33%, versus las personas que reportan haber pasado por una situación de acoso sexual laboral y que no pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, tenemos un 18%. Sin duda, una vez más, el pertenecer a una categoría como es de la comunidad LGTBIQ+, genera un impacto distinto también en los resultados. Los comentarios sobre la orientación sexual o identidad de género, esta manifestación de acoso sexual laboral, también tiene un impacto mayor en la comunidad LGTBIQ+. 44% de las personas que pertenecen a la comunidad señalan haber pasado por esta manifestación de acoso sexual laboral versus un 11% de personas que no pertenecen a la comunidad LGTBIQ+. Lo mismo pasa con la manifestación de tocamiento en zonas privadas. Tenemos un porcentaje mayor de personas que son parte de la comunidad LGTBIQ+, que reportan haber pasado por esta manifestación de acoso sexual laboral. Y ahora vamos a ver el corte por grupo étnico-racial. Y también vemos que la vivencia sin duda es distinta. Tenemos, por ejemplo, que en la manifestación comentarios sobre la apariencia física o cuerpo que generan incomodidad. Vemos que la vivencia y el reporte de haber pasado por esa manifestación es distinta dependiendo del grupo étnico-racial al cual se pertenece. Vemos que hay una prevalencia mayor en las personas que se identifican como afrodescendientes, un 52%, seguido por las personas que se identifican como indígenas, un 51%, luego las mestizas, 43%, y finalmente las personas que se identifican como blanco o blanca en un 42%, lo cual nos dice que sin duda la experiencia de acoso no es única, sino que tiene, digamos, variables.
Y ahora pasemos a tolerancia. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tolerancia? Acá estamos hablando de nuestros imaginarios y creencias que sostienen finalmente el acoso sexual laboral. ¿Cuáles son esas conductas que toleramos? Son aquellas conductas, son las más sutiles, las que están más normalizadas en nuestro día a día, aquellas que no las identificamos como acoso sexual laboral. Sabemos que son cosas que de repente nos molestan, pero no llegamos a identificarlas o ponerles el nombre de acoso sexual laboral y las toleramos. Acá no estamos midiendo si las hemos pasado o no las hemos pasado. Es nuestro imaginario de aquellas conductas que estamos tolerando en nuestro entorno. ¿Y cuáles son esas conductas que más toleramos? Aquellas conductas a las cuales no le vemos nada de mal. Por ejemplo, comentarios o bromas de contenido sexual o sexista es las conductas que más se toleran en ambientes de trabajo. Comentarios o bromas sobre la orientación sexual o identidad de género, y comentarios sobre la apariencia física que hacen sentir incómodo a la persona que los recibe, ¿no? Como gestos y silbidos. Estas son las conductas que más ocurren, son aquellas que más se toleran, son aquellas a las cuales las personas no le ven nada de malo o piensan que, bueno, quizás están mal para el trabajo, pero en general no le ven nada de malo a estas situaciones. Y algo que tenemos que tener claro es que estas situaciones no solamente están mal, sino que además son acoso sexual en el trabajo. Una de las razones por las cuales nos cuesta o toleramos tanto el acoso sexual laboral y además no lo identificamos como tal es el desconocimiento de qué es el acoso sexual en el trabajo. Nos cuesta todavía saber el concepto de lo que constituye acoso sexual laboral. Pero la buena noticia con data de años anteriores es que sin duda esto ha mejorado. Y esto lo podemos ver en la data del 2021, del 2022 y del 2023, es decir, este año, respecto al concepto de acoso sexual laboral. Sabemos que el rechazo expreso y la intencionalidad, ambos elementos no son necesarios para que estemos frente a una situación de acoso sexual laboral. Y vemos que este porcentaje desde el 2021 al 2023 ha bajado. Es decir, que más personas reconocen que estos dos elementos no son necesarios para que se constituya el acoso sexual laboral. Todavía hay un largo trecho, ¿no? Porque todavía tenemos un porcentaje del 56% y un 46% en intencionalidad que cree que estos elementos son necesarios, ¿no? Pero sin duda ha habido una mejora desde el 2021 al 2023. Todavía hay un espacio de mejora, pero es importante también reconocer los esfuerzos que han hecho las organizaciones y el trabajo realizado para que el concepto cale, para que las personas entiendan qué es acoso sexual en el trabajo. Otro tema importante. Creo que estoy acá un poco complicada. De repente alguien me ayuda con eso. Ya, perfecto. Otro tema importante es el sesgo culpabilizante. ¿A qué nos referimos con que todavía persisten sesgos culpabilizantes? Todavía las personas tendemos a culpar a la víctima de acoso sexual laboral por la situación que está pasando. Es decir, la persona que está pasando por acoso sexual laboral tenemos que decirle, tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa de estar pasando por lo que estás pasando. Estos sesgos, muchas veces inconscientes, también los hemos podido detectar que todavía están presentes en esas personas claves dentro de las organizaciones, aquellas personas que investigan los casos de acoso sexual laboral o que son líderes dentro de su organización. Por ejemplo, el 82% de estas personas claves cree que la persona que pasó por acoso sexual laboral debió detener la situación. Un 56% cree que si la persona nunca dijo nada, no había cómo saber que estaba incómodo o incómoda. Y un 55% cree que la persona estaba exagerando al poner la denuncia. Estos sesgos todavía están presentes. Muchas veces son inconscientes, sin duda. Pero acá lo que tenemos que hacer, sin duda, también es trabajar, porque nunca lo que podemos hacer es culpar a la víctima de que está pasando por la situación.
de acoso sexual laboral. Ella nunca es la culpable. Vayamos ahora a ver lo que viene a ser la denuncia. Una buena noticia, sin duda, es que ha aumentado el porcentaje de denuncia desde el 2021 que empezamos a medir hasta el 2023. Sin embargo, el denunciar formalmente el caso de acoso sexual laboral a la organización sigue siendo la última opción para las personas. Ahora, un punto importante hacer acá respecto a este aumento favorable del porcentaje de denuncia de un 10% en el 2021, 11% en el 2022 y un 12% en el 2023, es que las personas están teniendo más confianza en la organización para presentar la denuncia. No es que se hayan incrementado los casos, es que se ha generado por el trabajo realizado más confianza en las personas y este es el resultado, ¿no? Que se han incrementado el número de denuncias. Aún así, todavía tenemos un espacio bastante amplio para que eso todavía sea mucho más positivo en los siguientes años, porque sabemos que la denuncia sigue siendo todavía la última opción. Entonces, si la denuncia es la última opción, ¿cómo viven las personas que pasan por situaciones de acoso sexual laboral? ¿Qué es lo que ellas hacen? ¿No? Sabemos que todavía el silencio es la principal, es lo que hacen las personas que pasan por situaciones de acoso sexual laboral. Viven su situación en silencio. El 80% evita a la persona y se aleja de la persona que la acosa. Esto todavía sigue siendo lo más predominante que hacen las personas que pasan por acoso sexual laboral. Luego, un 34% no lo comenta con nadie, o sea, no comenta su situación con nadie. Y un 20% pide que la cambien de lugar de trabajo o que lo cambien de lugar de trabajo con cualquier otra excusa. Estos resultados, que también son consistentes con lo que veíamos en años anteriores, demuestra que todavía el silencio sigue siendo la principal alternativa a la cual recurren las personas que pasan por acoso sexual laboral. Sin embargo, y esto también ya lo hemos venido señalando en años anteriores, las terceras personas siguen siendo agentes claves en la prevención del acoso sexual laboral. Estas son las personas que, sin haber pasado por el acoso sexual laboral, conocen que esto está pasando dentro de su organización. ¿Cómo pueden llegar a conocer que esto está pasando? Sabemos por data de otros años, y este año también se confirma lo mismo, que más de la mitad de las personas que pasa por una situación de acoso sexual laboral se lo cuenta a un compañero o compañera de trabajo. Y un 29% se lo cuenta a su jefe o a su jefa directa. Esto quiere decir que tenemos a estas personas que conocen que está sucediendo una situación de acoso sexual laboral dentro de su organización y sin duda tienen la posibilidad de hacer algo con esa información. ¿Cuáles son las reacciones variantes según pertenencia a la comunidad LGTBIQ+? Como ya hemos conversado, el pertenecer a la comunidad LGTBIQ+, hace que la vivencia sin duda sea distinta y las reacciones también son distintas. Por ejemplo, si tomamos la primera reacción, que es evitar y alejarse de la persona, vemos que en el caso de las personas que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, el porcentaje es 9 puntos mayor que las personas que no pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, lo cual simplemente demuestra que la vivencia y la reacción frente al acoso sexual laboral también varía. Y lo mismo pasa cuando hablamos de, o hacemos la diferenciación por grupo étnico-racial. La vivencia y la reacción frente al acoso sexual laboral, sin duda, también va a ser diferente. Por ejemplo, se lo conté a un compañero o compañera de trabajo. Vemos que en el caso de las personas afrodescendientes, este porcentaje es mucho más alto que en el caso de las personas mestizas o que se identifican como blancas o indígenas. Vamos a hablar ahora un poco de clima. Sabemos que el 81% de las personas afirma que el acoso sexual laboral no es tolerado en su trabajo. Es un porcentaje bastante alto. Sin embargo,
cuando preguntamos más a detalle, todavía vemos que hay casi un 20%, es decir, una de cada 5 personas que todavía cree, que todavía piensa que si denuncia el acoso sexual laboral podría tener consecuencias en su trabajo. Todavía piensan que las personas que acosan sexualmente se salen con las suyas. Y todavía piensan que no se investigan adecuadamente los casos de acoso sexual laboral. Y aunque se empiezan a derribar barreras de conocimiento e información, todavía sabemos que persiste el miedo al entorno. Estas son las barreras que tienen las personas para poder presentar una denuncia. Entonces, de las personas que reconocen haber pasado por una situación de acoso sexual laboral y no denunciaron, sabemos que el 29% no lo hizo porque no estaba segura si era acoso o no era acoso. Este porcentaje es positivo respecto a años anteriores, sobre todo porque ha bajado, ¿no? Lo que quiere decir que el concepto ya va calando. También sabemos que la barrera en que no conocía cuál era el canal de denuncias también ha disminuido en un punto porcentual respecto del año pasado. El miedo a perder mi trabajo también ha disminuido respecto del año pasado. Y el que no sirve de nada denunciar, esta barrera también ha disminuido respecto del año pasado. Estos resultados son positivos. ¿Por qué? Porque demuestran una vez más que trabajar en prevención del acoso sexual laboral funciona. Y la disminución de las barreras por las cuales las personas no denuncian van disminuyendo también. Sin embargo, todavía existe miedo al entorno. Esto sigue estando presente. Un 44% señala que no quería denunciar porque no quería ser visto como una persona problemática. Un 26% reporta que tenía vergüenza y un 21% no quería ocasionarles problemas a la persona acosadora. Y un 16% dice que no denuncia porque considera que la acción de acoso sexual no fue realizada de mala intención. Y una vez más, las vivencias son distintas. De las personas que reconocieron haber pasado por una situación de acoso sexual laboral y no denunciaron, sabemos, y pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, por ejemplo, sabemos que un 39% no lo hizo porque tenía vergüenza. Este porcentaje es más alto respecto de las personas que no pertenecen a la comunidad LGTBIQ+, que en este caso son 25%, ¿no? En caso de que no denunciaron porque tenían vergüenza. Vemos, y la conclusión acá va a ser siempre que las vivencias y las experiencias son distintas. Y lo mismo se traslada al grupo étnico racial. De las personas que reconocen haber pasado por una situación de acoso sexual laboral y no denunciaron, vemos las barreras por las cuales no denunciaron y vemos que la data evidencia que la vivencia es distinta por grupo étnico-racial. Por ejemplo, la segunda barrera referida a tenía miedo de perder mi trabajo, vemos que es más alta en las personas que se identifican como blancos o blancas que en las personas mestizas, afrodescendientes o indígenas, ¿no? Entonces vemos que sin duda las vivencias son distintas. Yendo a los testigos como personas claves para la prevención del acoso sexual laboral en nuestros espacios de trabajo, sabemos que el 20% de personas que respondieron a nuestra respuesta señalan que fueron testigos de situaciones de acoso sexual laboral. ¿Qué fue lo que hicieron estas personas, estos testigos, frente a la situación de la cual saben qué pasa? Tenemos 3 grupos en los cuales los hemos diferenciado. El primero son aquellas personas, aquellos testigos que intervinieron directamente ante la situación. Y de hecho son la mayoría. Son personas que generaron una distracción, confrontaron a la persona o informaron de lo sucedido a recursos humanos o a su jefe. Tenemos el segundo grupo de testigos que no intervinieron directamente, pero sí lo hicieron de una forma indirecta. Por ejemplo, en ese momento no intervino, pero luego se acercó a la persona para ver cómo estaba. Tenemos ahí un 16% de personas que hicieron esto. Tenemos también un 6% de personas que dicen, en ese momento no intervine, pero luego se acercó a la persona que acusaba. Y solo guardó un registro de lo sucedido. Por ejemplo, guardó la información necesaria, como pueden ser chats o otros medios probatorios, un 3%. Este es el segundo grupo.
que no tiene una acción directa, pero tiene una acción indirecta. Y tenemos el tercer grupo, que son los testigos que no intervinieron, que no les pareció necesario intervenir, un 21%, o no intervino porque no supo qué hacer en ese momento, también un 21%. Sin duda, aquí el llamado es a la acción, a la importancia de que estos testigos sean agentes claves en la prevención del acoso sexual laboral y tengan un rol fundamental dentro de la organización para prevenir situaciones de acoso sexual en el trabajo. Tomar acción contra la violencia, y sabemos que el acoso sexual laboral es una forma de violencia, significa tener una estrategia de prevención. Y muy importante saber es qué están haciendo las empresas. Un porcentaje bastante favorable y alto es que el 85% de las empresas, de las organizaciones, cuentan con un sistema de prevención completo. Cuentan con su política de prevención, su canal de denuncias, su procedimiento y dictan capacitaciones. Un porcentaje bastante alto. El problema está, y acá está la oportunidad de mejora, es que las personas dentro de la organización conozcan esta política, conozcan este canal, conozcan este procedimiento y recuerden haber recibido las capacitaciones. Entonces, el trabajo acá está justamente en la segunda parte, en lo que viene a ser tener una comunicación efectiva. ¿Cómo se están difundiendo estas políticas y este sistema de prevención en general? Se están realizando campañas de comunicación, se realizan periódicamente recuerdos al personal a través de mails, WhatsApp, chats, lo que les funciona a la organización, y finalmente se elaboran contenidos amigables a través de los cuales se pueda transmitir la información y esa información llegue al personal, ¿no? Entonces, estas son las 3 líneas de acción que más están utilizando las organizaciones para difundir sus políticas, su sistema de prevención. En temas de capacitaciones, una buena noticia también es que las empresas han capacitado a la mayoría de su personal según público objetivo. Sabemos que el 58% ha capacitado a sus trabajadores, un 63% tiene un foco específico en líderes y ha dictado capacitaciones específicas en prevención del acoso sexual para sus líderes, un 70% ha capacitado a su comité de intervención, ética y convivencia, que un 73% ha capacitado a su área de recursos humanos. Porcentajes sin duda bastante altos en lo que viene a ser capacitación. Y en impacto en terceros, tenemos también la data que nos dice que casi un 40% de las organizaciones reporta haber capacitado a sus empresas contratistas. Y esto es fundamental porque las empresas que tienen empresas contratistas son estas empresas quienes generalmente comparten estos espacios de trabajos, entonces es importante también que esta cultura de prevención se extienda a ellos. ¿Cuál es el reto? Seguir fortaleciendo capacidades. Si bien el 58% del personal clave, y cuando hablamos de personal clave hablamos de recursos humanos, líderes y personal encargado de resolver casos de acoso sexual laboral, resuelven adecuadamente y bien los casos de acoso sexual laboral, todavía están fallando en aquellos casos que son más sutiles, como son los casos de ambiente hostil en un 32% y acoso horizontal en un 15%. Y ya para ir cerrando, el llamado a la acción es que es momento de tomar acción. Es momento de actuar y ser agentes de cambio en la prevención del acoso sexual laboral. Acción contra la violencia es una acción también preventiva que todas las organizaciones debemos de tomar. Muchas gracias. Muchas gracias, Pía. Realmente los datos que nos has compartido son reveladores y el trabajo que se viene haciendo desde ELSA, sin duda alguna, es fundamental para tomar una actitud preventiva y fomentar estos espacios de trabajo seguros para todos y para todas. Bien, como lo decía Elsa, tiene ya 3 años realizando este importante trabajo y sin duda, lo hemos visto con la información compartida por Pía, ha habido mejoras que nos van mostrando cómo con acción se pueden ir cambiando las cosas y asimismo tendencias que nos trazan el camino que aún queda por recorrer. Por eso quiero invitar, ya la están viendo en pantalla, a Marlene Molero,
CEO y co-founder de ELSA, para poder conversar precisamente sobre estas tendencias. Marlene, ¿cómo estás? Hola Maribel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué Bien, gusto bueno, lo conversar primero contigo. igualmente, lo primero que quería resaltar de estos resultados, Marlene, es que la denuncia sigue siendo la última opción de las personas, ¿no? Que reconocen un acoso, pero a la vez eh, de esto que podría ser una mala noticia o que es una mala noticia, vemos a la vez que se empieza a mover la aguja, así sea ligeramente. ¿Vemos el vaso medio lleno o medio vacío? Yo creo que lo vemos medio lleno en realidad, porque nos puede parecer poco ahí, simplemente para traer de nuevo los números que señaló Pía en su exposición. Lo que hemos visto primero es que desde que comenzamos a medir con ELSA en el 2021, la incidencia de acoso sexual estaba alrededor del 34% y estamos ahora en una incidencia como del 18%, ¿no? Y hay que tener en cuenta que un buen número de las empresas que se miden con ELSA están en su segunda o tercera medición. Entonces, influyen en esta mejora de la data, lo que prueba de que si se implementa conscientemente medidas o estrategias de prevención, eso funciona. Pero de frente a, pero específicamente en el tema de la denuncia, desde el primer momento se detectó que a pesar de que es el camino probablemente deseado por la organización o el camino que de hecho marca las normas, ya sea en el Perú, en Chile, en Bolivia, en Colombia, acá hay personas conectadas de varios países, pero en general el camino o el derrotero legal que se da está a partir de la denuncia. Lamentablemente esta no es, digamos, la respuesta ideal o la primera respuesta que buscan las personas que pasan por esto. En la primera medición fue un 10% que señaló ir hacia estos canales y prefieren más bien, como hemos visto también, ir hacia pares, compañeros, compañeras de trabajo o incluso hacia sus jefes o jefas, que es como una gran oportunidad. Pero este año ya estamos en un 12%. Entonces nos puede parecer poco ir de 10 a 12, pero en realidad es una mejora del 20%. Entonces sí es un incremento sustancial o importante en las reacciones que están teniendo las personas, porque además es un reflejo de que la confianza hacia su organización efectivamente se incrementa y piensa que poner o exponer su caso ahí, que ya es toda una situación, digamos, de vulnerabilidad, va a ser bien recibido, va a ser protegida, va a ser adecuadamente investigado y de ser el caso va a ser adecuadamente sancionada la persona, es decir, que se va a tomar acción. Y cuando teníamos el 10%, claro, lo que tenías es la gente decía, no, yo sí confío en mi organización, pero la materialización de esa confianza es la denuncia. Entonces, eso está subiendo. Yo creo que vamos a ver en los siguientes años con la data de ELSA que sigue mejorando, pero sí también aprovechar para reiterar, o sea, no es ni puede ser la única opción de respuesta que dan las organizaciones, ¿no? O sea, acá hay otras cosas que se pueden hacer. La denuncia, por supuesto, es importante, pero depender de un canal de denuncias no es suficiente y pueden haber otras alternativas que sirvan para que quienes pasan por esto encuentren una solución al contexto en el que vienen viviendo y que no es necesariamente el procedimiento, digamos, que muchos conocemos, ¿no? Un poco en la línea de lo que comentas, vemos que aumenta la confianza en la organización para la denuncia y hay más información, más conocimiento, pero sigue estando el miedo al entorno, ¿no? Al qué dirán de mí. Que soy una problemática, que soy una exagerada. El otro día conversábamos tú y yo de manera informal sobre un episodio de acoso en el que de alguna manera me tocó ser protagonista y te decía que quizás lo más doloroso para mí fue la relación del entorno que me hizo finalmente dudar de mi propia denuncia, ¿no? Pensar que realmente podría estar exagerando y estar llamando acoso a algo que era simple galantería de un superior, llamadas impropias de bromas, ¿no? No basta, por tanto, creo que la información se conozca, no basta que se confíe en la reacción institucional corporativa, digamos, de la empresa. ¿Cómo entonces, Marlene, cruzamos esta barrera cultural, ¿no? Más allá de las normas sobre el papel? Mira, esto es como crucial porque tradicionalmente vamos a pensar en situaciones de acoso sexual o a cualquier otro acoso, incluso discriminación, como una relación de dos partes o una situación que se da entre dos partes, ¿no? Entre quien recibe o quienes reciben el acoso y quienes lo hacen.
Y entonces eso hace que tendamos a pensar que es un problema de malos elementos, ¿no? Entonces, claro, yo remuevo a la manzana como podrida, que es quien hace el acoso, y ya solucioné todo. Pero la data lo que nos muestra es que, claro, ese es un problema y un problema serio y efectivamente hay que remover a la persona, pero que no basta, porque el terror o el miedo al que van a decir, al cómo me van a estigmatizar, a que me van a ver a mí como el problema, como la que hace el lío, un poco la situación que describiste, es lo que hace también que yo, digamos, vaya tolerando o vaya manteniendo en silencio mi respuesta hacia las situaciones que vivo, que no pida, digamos, que no me acerque a recursos humanos o que si me acerque le pida a recursos humanos que no intervenga, más o menos simplemente avisándoles que está pasando algo, pero también diciéndoles que por favor no intervengan, porque el castigo social de hablar va a ser mucho más fuerte que incluso la situación que puede estar viviendo, ¿no? Y lamentablemente también hemos visto una serie de casos en los que la víctima denuncia el hecho y, bueno, la organización investiga, de ser el caso secciona o separa a quien está haciendo el acoso, y una vez resuelto organizacionalmente esto, se polariza el ambiente o el área de trabajo y quien está pasando por el acoso pide, por ejemplo, que la cambien de área o incluso termina renunciando, no ya por el acoso sexual que vivió, sino por el otro tipo de acoso o bullying que ahora está viviendo por parte de sus pares. Entonces, lo que esto nos muestra es que el acoso sexual no es solo un tema de elementos prohibidos, podridos, digamos, o de un problema de dos personas, sino que es un problema de cultura informal que replica o tolera las cosas que pasan dentro de la organización, pero que también genera silencios por parte de quienes los viven. Entonces tenemos que empezar a entrenar, no solamente enseñando a las personas dónde es el canal de denuncias, que esto está prohibido o qué es, sino también cómo desde los roles de terceros se genera también una empatía, se acompañan estos casos y tienen un rol crucial cuando estos casos suceden en que la organización vuelva a encontrar, digamos, una paz o una cultura en la que es agradable estar para todas las personas. No se trata solo de testigos partícipes, sino casi Claro, todo el mundo. De sino de todos. compañeros reales en todo el proceso, ¿no? Desde, por supuesto, la empatía. Y cuando hablamos de que no es un problema de dos, sino de un todo, estamos hablando también de todos los integrantes de la cadena de valor de la organización. Pía señalaba, por ejemplo, el tema de los contratistas, ¿no? El 37% de las empresas Telsa, si he apuntado bien la cifra, reportó haber capacitado a sus empresas contratistas. Y esto está muy bueno por la resolución del fondo del problema, sin duda, y también en términos reputacionales, ¿no? Tu empresa es finalmente, o está representada finalmente por toda tu cadena de valor. Acá hay como dos aportes, ¿no? Porque uno es, y para muchas empresas, por ejemplo, las extractivas, mineras, eléctricas, también creo que para el caso de retail, los supermercados, por ejemplo, hay una convivencia permanente en los centros de trabajo entre personas de la propia organización, lo que le conocemos como empresa principal, y personal de terceros, empresas contratistas, intermediación laboral. El nombre va a cambiar de acuerdo al país en el que estemos. Entonces, el acoso sexual no solamente puede venir de parte de quienes comparten la misma nómina o planilla, sino en general de quienes interactúan en un mismo ámbito o espacio, y eso va a involucrar al personal de terceros. Entonces, eso hace necesario que los esfuerzos de una organización no solo se queden en esa organización, sino que también alineen a sus principales, sus empresas aliadas, sus principales stakeholders, quienes están en la cadena de valor, para que compartan exactamente los mismos valores, principios, y que también le pongan la misma energía, relevancia e importancia en implementar medidas de prevención. Y luego están también las organizaciones que, a pesar de que no comparten esos espacios necesariamente físicos, que son los que donde se empiezan a gestar principalmente estas cosas, sí empiezan a bajar dentro de su cadena de valor principios o buenas prácticas o herramientas que pueden compartir. Usualmente con este tema hay un miedo a que se considere, o una barrera que es como que se está construyendo como en legal, de que se piense que no se puede hacer ninguna intervención o ningún aporte de este tipo, porque entonces estaríamos diciendo que, o mostrando una evidencia que es quienes son personal de contratistas son nuestros trabajadores, pero recordemos que cuando hablamos de acoso sexual,
Hablamos también de temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Esto es un riesgo psicosocial. Entonces hay un mandato también legal ahí por parte de las empresas principales y esto se replica nuevamente en la gran mayoría de países de América Latina en poner un cuidado y atención especial en estos temas que podría habilitarnos también para incluir a nuestra cadena de valor en los esfuerzos o motivarlos, ¿no? Empujarlos a que le pongan atención también a estos temas, digamos, como empresas grandes que son gran parte de las que utilizan la herramienta hoy por hoy, tienen ahí un aporte que hacer también. Claro, mientras, digamos, entiendo el riesgo legal, pero mientras no se pueda hacer de alguna manera mandatorio, sí es importante en parte del compartir la cultura, que es parte de cualquier esfuerzo conjunto en una dinámica empresarial, ¿no? Ahora, no es suficiente ya en términos de comunicación, no es suficiente tener sistemas de prevención, tan importantes como lo decías tú, lo decía Pía también, tan importante como saber cómo y cuándo comunicarlos, es cuánto se comunica, cuán seguido se comunica, cómo se comunica, porque finalmente se trata de comunicar y no de informar, ¿no? Para que esto tenga un efecto real y un efecto de impacto más allá de la determinación de la política en sí, ¿no? Mira que nunca habíamos hecho la duplicidad o sea, el juego de palabras que tú has hecho de informar versus comunicar. Nunca lo habíamos, creo que, pensado en esos términos. Y yo creo que lo que se hacía mucho hace unos 2, 3 años era informar, ¿no? Entonces, claro, tú tenías tu política, tu reglamento, estaba en algún lugar perdido de intranet o alguna vez lo viste en físico, tenía una apariencia de ley, ¿no? Yo que soy abogada creo que lo hubiese agarrado para leerlo, era muy poco atractivo. Y luego eso comienza a cambiar y lo hemos visto en las empresas de esfuerzos increíbles, en el que primero que lo ves distinto, ¿no? Entonces es como mucho más gráfico, mucho más atractivo, lo quieres ver, luego no está perdido en algún lugar de la web o en algún cajón, sino que lo tienes siendo recordado de manera constante con los mensajes que van a ser como claves. Y eso, digamos, incrementa primero la sensación o le da realmente a las personas esta sensación de que en su empresa realmente hay tolerancia cero, porque antes, básicamente, quienes lideraban pensaban que había tolerancia cero, pero como no se manejaban los mensajes adecuadamente, se comenzaba a perder esta sensación. Y lo segundo es que empiezan a recordar más otras cosas, no empiezan a recordar más que efectivamente hay una política, entonces que está prohibido, y que la organización le pone atención, o empiezan a recordar más el canal de denuncia. Yo me acuerdo, creo que eso pasó en Interbank, que acá está Selma, en algún momento en los propios ascensores, ¿no? Se ponía la línea o el teléfono o el mail y el nombre de la persona que atendía estos casos. Entonces, hay un ejercicio fuerte que hacer en recordación, es todo un arte, creo que esto es un implementar y aprender qué funciona y qué no funciona. Eso va a cambiar de cada organización, va a cambiar en cada perfil. Es un reto para quienes tienen también una gran rotación de personal, pero tener los instrumentos y que nadie se acuerde que siquiera exista no sirve absolutamente de nada. Eso es como una inversión de recursos perdida en abogados que los hacen, en esfuerzos de la organización, en imprimir, en ponerlo en algún lugar. Acá lo importante es la atención que se pone en cómo no solamente informamos, ese es el check de compliance, sino en cómo comunicamos. Y comunicar significa que vamos a elegir algunas cosas específicas y claves que queremos que las personas recuerden. Y en la data se nota. Una de las cosas que más me gustó que mostró Pia Olea ahora en su presentación es cómo vamos pensando cada vez menos o vamos echándole cada vez menos culpa a quien pasa por el acoso por no haber rechazado la conducta, ¿no? O cómo vamos bajando también el porcentaje de personas que piensan que porque no fue intencional no es acoso. Entonces, estas son bajadas en 2 años entre 15 y 20%, ¿no? Todavía estamos como en 50, 40 y pico por ciento que piensa que eso es así, pero veníamos de números de 70 y pico por ciento. Entonces, esas son bajadas que se están consiguiendo y que son la base de las creencias del acoso sexual que se dan porque las organizaciones comunican de una manera distinta a como lo venían informando, para seguir con tus palabras, hace un par de años. Y mover estos números es bien importante
porque es lo que al final nos permite decir, bajamos en tanto por ciento la incidencia de acoso. El acoso no baja por arte de magia, el acoso baja porque tocamos las causas raíz. Comunicar en sencillo, comunicar frecuentemente, pero no por comunicar en sencillo dejar de ver la complejidad del problema, ¿no? En sus múltiples dimensiones. Pía también nos ha mostrado, por ejemplo, cuán vulnerable es la comunidad LGTBQ+, y en ese sentido es necesario que el problema sea abordado en su complejidad, que tiene que ver sin duda con sesgos, con imaginarios sociales, etcétera, ¿no? Y ahí, Marlene, también es importante ver el rol de cada actor, ¿no? Porque está el Estado involucrado, está la empresa involucrada, ¿Cómo hacemos para no ser una isla dentro de una sociedad a la que finalmente pertenecemos? Acá he mencionado como dos cosas, ¿no? Una es el corte interseccional dentro de temas como discriminación y acoso sexual específicamente es esencial. Vamos a tener un panel que yo sé que ya sigue en unos minutos, o una conversación en realidad que sigue en unos minutos donde se va a abordar eso más específico. Son cosas que intuíamos que pasaban, ¿no? Como que la incidencia era más alta en personas de la comunidad LGTBIQ+, o en personas afrodescendientes, por ejemplo, pero hoy tenemos data que nos muestra que efectivamente es más, o que el tipo de manifestaciones que lamentablemente viven están, por ejemplo, más centradas en el cuerpo, o la permanencia e incidencia tan alta de las mal llamadas bromas sobre la orientación sexual o identidad de género de una persona, que por supuesto no son bromas, ¿no? Entonces son cosas que la data, que antes que las sabíamos, o sea, no es cosas, que esas no son cosas que no supiésemos, pero sí son cosas de las que no teníamos números necesariamente. Entonces ahora como los tenemos. Lo segundo es cómo esta data incide, o toda la data que ELSA va generando. Este año ya hemos tenido más de 30.000 entradas de información y seguimos sumando porque las empresas se siguen midiendo. En lo que va de la historia de ELSA, yo creo que ya estamos muy cercanas a las 150.000 entradas de información. Esa es la base de datos más grande que existe sobre el tema en nuestra región, que le permite a las empresas acceder a benchmarks en región, en país, en algunos casos en sectores. Entonces pueden ver como si su realidad es más o menos la estándar, o si es que más bien no están haciendo lo que tienen que hacer, y cómo van empujando conjuntamente ese coche. Les sirve a la academia. ELSA actualmente trabaja con la data, con la Universidad de Berkeley, con la Universidad de Washington y con la Universidad de Wisconsin, dando la data para que se pueda hacer investigación, esa data que no existía antes de, y se están creando como nuevos conocimientos, o se están respondiendo preguntas gracias a esta data. La última incidencia que puede tener ELSA es en políticas públicas, porque claro, o sea, nos está mostrando que la denuncia, por ejemplo, no es la única opción. Entonces, ¿cómo alimento otras cosas? ¿Qué pasa? En fin, no sé, ¿qué pasa cuando quien es denunciado es el CEO? ¿Cómo activa un comité de intervención en el caso peruano, o un comité de ética, o un comité de convivencia en el caso de Colombia, cuando tengo uno de esos casos, ¿no? La necesidad de hacer a otros órganos responsables también. En fin, la data te da también insights para políticas públicas, y por supuesto la ponemos también a disposición, y la hemos puesto ya a disposición de los gobiernos de los países donde principalmente trabajamos. Muchísimas gracias, Marlene, y felicitaciones nuevamente a ti y a todo tu equipo por el trabajo que vienen realizando. Realmente es increíble lo mucho que hay que hacer aún, pero sabemos que es un trabajo que, de la mano con las empresas, como lo has dicho, la sensibilización, el compromiso que se está generando, podremos ir logrando poco a poco resultados que además puedan ser aprovechados, como bien lo ha señalado, por nuestros gobiernos. Y ahora, precisamente porque no hablamos de resultados solo para algunas personas, sino porque los espacios de trabajo deberían ser seguros para todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual o origen. En esta edición de Ruta ELSA tenemos un panel de lujo para conversar sobre las causas, impactos y retos que hay en cuanto al acoso sexual laboral que afecta a las personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y según su autoidentificación étnico-racial. Quiero dar paso entonces a nuestras panelistas expertas del día de hoy para el panel de perspectiva de diversidad. Mariela Noles Cotito, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico e investigadora en temas de derechos humanos, interculturalidad, igualdad de género y políticas públicas de inclusión social, está con nosotros.
También está Pía Bravo, directora ejecutiva de Presente, organización que trabaja por el acceso a los derechos de las personas LGBTQ+. Asimismo, a Selma Costa Rubio, directora de Diversidad, Equidad e Inclusión en Intercorp, quien va a moderar este panel. Bienvenidas a todas. Por favor, Selma, la sesión es tuya. Muchísimas gracias, Maribel. Gracias, Marlene. Gracias, Pía. Bienvenidas, Mariel y Pía Bravo, en esta mañana para hablar de hostigamiento sexual oral. Y yo creo que yo quería comenzar, y de hecho ya hay varias preguntas en el chat, eh, viendo la data y entendiendo que hay, no sé si la palabra es colectivos, o hay diferentes perspectivas y diferentes tratamientos por el constructo social en el cual vivimos. Me encantaría poder escuchar sus reacciones a la data que arroja en cada una de sus especialidades. De repente comenzamos contigo, Pía. Sí, gracias, Selma. Aprovecho para agradecer también, por supuesto, a Elsa por la invitación, pero sobre todo por la data, que en realidad sirve un montón para evidenciar también un montón de cosas, como decía Marlene, ¿no? Sabemos, pero no necesariamente teníamos los números necesarios. A mí, la verdad, me llaman la atención bastantes cosas, pero señalo tres específicas que creo vale la pena traer bastante a la conversación. Uno es en relación, digamos, básicamente a las experiencias de acoso en sí y qué tanto aumentan las experiencias de acoso en base a si es que una persona se identifica especialmente como parte de la comunidad LGBTIQ+, o no. Y de hecho, claro, vemos que aumentan mucho las probabilidades de sufrir acoso si es que perteneces a la comunidad de alguna forma, ¿no? Aumenta incluso casi el doble las probabilidades de ser víctima de conductas explícitamente violentas, tocamientos indebidos, no deseados, etcétera, ¿no? Y esto, claro, responde mucho también a lo que nos comenta en términos de qué tan normalizados están los comentarios en base a la orientación sexual y identidad de género de las personas, ¿no? Las mal llamadas bromas, especulaciones, etcétera. Entonces, ahí hay una relación, digamos, bastante cercana entre lo que está normalizado en términos de yo puedo hablar sobre la experiencia de tal persona porque me genera curiosidad, me genera morbo, es algo distinto, es algo, digamos, que tampoco se ha dicho explícitamente que no puedo hacer, versus ya llevar eso a, entonces yo puedo tocar a esta persona, puedo acosar a esta persona de una manera más explícita, ¿no? Ahí hay un vínculo que muchas veces las empresas entienden que la persona va a saber poner ese límite, ¿no? Hasta cuándo es una broma, un comentario, hasta cuándo ya puedo yo entrar a esta conducta más violenta. Y en términos de la comunidad LGBT, lo que es súper importante tener en cuenta es también en los contextos y en la región en la que estamos, somos una comunidad hipersexualizada de por sí. Yo, al decir que soy una mujer bisexual, las personas asumen y tienden a tener muchos mitos en su cabeza en términos de cuánto yo puedo o no aceptar una propuesta, por ejemplo, sexual, erótica, etc. Entonces, esta hipersexualización, claro, en mujeres bisexuales se da de alguna manera, en hombres gays se da de otra, en mujeres lesbianas pasa más por una especie de yo te quiero convertir, ¿no? Y hay muchos, digamos, patrones específicos dentro de cada letra, pero compartimos esta idea en general de que nuestras identidades nos hacen víctimas de esta hipersexualización, ¿no? Que las empresas sí o sí tienen que saber manejar. Y claro, se normaliza en estos comentarios este ambiente hostil en general, y eso finalmente impacta en la data que vimos al inicio. ¿Cuántas personas realmente se atreven a decir, incluso en una encuesta anónima, que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, ¿no? De manera global tenemos la referencia del 9%. Tenemos aquí un 5.57% de personas que se identifican como parte de la comunidad, y ahí le sumas el 4 más o menos por ciento de personas que prefieren no decirlo, ¿no? Entonces, si el porcentaje de closet, digamos, en base a esta diferencia, ¿no? Está casi a la mitad, o sea, es casi la misma cantidad de personas que se atreven a decir lo que no, incluso en una encuesta anónima, realmente vemos qué tanto impacto está teniendo este ambiente hostil en que las personas de la comunidad puedan tener una experiencia en donde pueden decir que son ellas mismas, ¿no? Y ahí muchas veces cae la pregunta, ¿pero por qué es necesario que las personas se puedan identificar de alguna manera como parte de la comunidad y no tengan que esconderlo dentro de un closet?
Y ahí va justamente el último punto en base a cómo reacciona la comunidad a una experiencia de acoso, ¿no? Hemos visto que hay diferencias en términos de no solamente la vergüenza, pero también cuánto le contamos a las otras personas sobre lo sucedido, la diferencia, digamos, en términos de cuánto nos guardamos la información para nosotros, nosotras y nosotras mismas también es súper importante. Y eso finalmente lo resumimos como experiencias de aislamiento. Somos una comunidad que ante una situación de acoso, hostigamiento, tiende a aislarse más de lo que tiende una persona heterosexual y cisgénero a hacerlo. Entonces, ¿por qué es importante finalmente que las personas puedan ser ellas mismas y reducir el porcentaje de closet dentro de las empresas? Porque eso permite no solamente mitigar en términos de estrés, vergüenza y todos los indicadores que hemos visto, sino también tener representación y comunidad finalmente y experiencias positivas de vínculos que nos permitan que nuestro primer instinto no sea justamente aislarnos porque nadie va a entender o las personas van a asumir automáticamente que fue mi culpa porque me interpretan de una manera hipersexualizada, sino poder compartir y tener estos espacios que finalmente nos permitan tener experiencias comunes, pero también romper estas barreras y poder compartirlo, ojalá cada vez más y ojalá eventualmente se equiparen y no hayan diferencias y tu orientación sexual y identidad de género no te haga más vulnerable no solamente a una experiencia de acoso, sino además a no poder reaccionar de una manera en donde vas a poder solucionar o por lo menos reparar la situación de alguna manera. Con lo cual, lo que me permito yo concluir en mi lógica bien simplista es la importancia de trabajar las estrategias de inclusión, no necesariamente en acoso específicamente o únicamente, sino la experiencia de inclusión para sentirme respetado, valorado y parte de esa comunidad, porque en la medida en que yo pueda mostrarme como soy, en esa medida la lógica me dice a mí que los temas de hostigamiento deberían de disminuir, ¿no? O sea, es como que una cosa jala a la otra, ¿no? O sea, no puedes tener una estrategia de respeto y de seguridad psicológica de hostigamiento sexual laboral para la comunidad si no has trabajado también a la vez, a la par, de hecho, un track de inclusión y respeto en las formas de trabajar, en el ambiente laboral, ¿no? De acuerdo, oye, muchísimas gracias, Pía, por eso. Mariela, vamos contigo. Buen día, Selma. Muchas gracias. Gracias a Elsa también por la información y por la desagregación. Mi primer punto en realidad es igual al de Pía, ¿no? Creo que una de las cosas que más me llamó la atención a mí fue estas cifras de acoso más bien elevadas en las poblaciones racializadas versus las que se identifican como blancas y mestizas, ¿no? Y esto, bueno, desde mi mirada nos habla de una eventual percepción más bien generalizada en nuestra sociedad de que las personas racializadas pues pueden ser objeto de acoso o de otros tipos de deshumanización de manera medianamente impune, ¿no? Si finalmente en nuestra sociedad estas personas ya son un target, ¿por qué no lo serían también en el ambiente laboral, ¿no? Es un poco esa, me parece, la lógica. Lo segundo que me llamó la atención fueron las cifras respecto de las reacciones, específicamente según el grupo étnico-racial. Por ejemplo, de estas, la solicitud de cambio de trabajo o de cambio de área, ¿no? De cambio de área de trabajo. Y esto es preocupante porque desde ya sabemos que algunas de las oportunidades laborales para estas poblaciones no siempre están aseguradas, no siempre son las mejores, ¿no? Entonces, aquí obviamente hay esta idea de que eventualmente se puede reforzar, como decía Marlene hace un momento, la noción de que estas personas son más quejosas, ¿no? O que no se adaptan, entre comillas, a la cultura organizacional. Y en esta misma línea, entonces, eventualmente puede redundar en un prejuicio más bien mayor para el trabajador o la trabajadora que efectivamente busca, digamos, proteger sus derechos mediante la denuncia, ¿no? En la misma línea, en esa misma lámina, también se muestra, y eso me pareció interesante, que una de las formas más importantes de agencia es la de contar a alguien más, ¿no? Más que denunciar, es contar a alguien más, compañero, compañera, qué es lo que pasó. Yo creo que este indicador es interesante porque podría llevar a las empresas a pensar en mecanismos de acompañamiento de pares, o más bien reforzar ese tipo de miradas desde sus procesos de prevención del acoso, por ejemplo, ¿no? Y finalmente hay, bueno, hay varios más, pero me voy a quedar con uno más,
que es el de la normalización del acoso, ¿no? Y también es parecido a lo que decía Pia al final, porque tiene que ver con, em, por ejemplo, la sexualización de las personas afrodescendientes allá afuera y por parte de las personas indígenas, más bien el miedo al rechazo, a la exclusión, ¿no? Que siguen siendo fenómenos pues que se encuentran allá afuera en la sociedad y que en el ambiente laboral se van a convertir en barreras para la denuncia, ¿no? Y esto es algo que ciertamente podemos o debemos identificar de múltiples maneras, ¿no? Porque es una muestra en que el racismo estructural en nuestra sociedad cala, ¿no? En las prácticas laborales, en las organizaciones. Entonces, es algo que de todas maneras tenemos que evaluar un poco en tándem con los procesos de acoso, ¿no? Es un poco también lo que decías hace un momento, cuando pensamos, es pensar en inclusión en general, ¿no? Y abrazar esa diversidad, por ejemplo, va a hacer que eventualmente estos otros problemas adicionales puedan irse reduciendo. Quería hacerte una pregunta, si puedes ahondar un poco más en esta idea de acompañamiento de pares. Uh-huh. Lo que sucede es que, por ejemplo, nosotros sabemos que la norma exige una ruta específica respecto de la ruta de cómo prevenir, sancionar el acoso y el hostigamiento sexual en las organizaciones, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que eso sea lo único que puedan hacer las empresas. Si lo que estamos identificando en las cifras es que ciertas poblaciones más bien optan por no denunciar, pero están teniendo prácticas que demuestran otro tipo de agencia, como por ejemplo contárselo a un compañero o una compañera, de repente valdría la pena pensar en reforzar o los procesos de denuncia de terceros, ¿no? O en trabajar otras estrategias que tengan más que ver con estas sinergias o apoyos de pares, ¿no? Para la prevención del acoso. Ya lo entendí. Sí, de hecho, no tengo la cifra en la cabeza. Si Marlene está por ahí, lo puede poner en el chat o puede intervenir, pero de hecho, uno de los mecanismos más efectivos es el tercero que denuncia por el otro, ¿no? El testigo que denuncia por el otro. Y hay muchas empresas que tienen hoy en día algunas estrategias diferenciadas. Por ejemplo, una de las empresas de las cuales ha participado, con Elsa también, Promart, ellos tienen un programa que se llama Embajadores de Tolerancia Cero al Acoso, que son personas que están a lo largo y ancho de la organización, pero que todo el mundo sabe que son personas a las cuales tú puedes conversar con ellos porque entienden eh, los temas de acoso, te pueden no solamente acompañar, sino te pueden escuchar, te pueden decir, mira, eso sí es acoso, eso no es acoso, ¿cómo te sentiste? Entonces sería un acompañamiento más informal, pero es más estructurado, porque hay programas especiales para eso. Mira, aquí nos están poniendo en el chat, alrededor del 50% acude a sus pares en busca de apoyo. Y eso se junta con, había una data que decía sobre los testigos que no intervinieron, ¿no? Algunos 21% decían no es necesario y un 21% dijo no supe qué hacer. Entonces, imagínate lo monstruo que sería darle a esas personas que no supieron qué hacer el que sí hacer. Y ahí regresando a ti, Pía, ¿cómo ves tú? Yo no soy parte de la comunidad, pero me podría imaginar poniéndome los zapatos de una persona que es parte de la comunidad. ¿Cómo ves tú, o sea, qué necesitamos hacer nosotros para que esa persona sienta y perciba que sí es seguro ir a un par o ir a un tercero? ¿Cuáles son esas dos o tres palancas que tú piensas que podrían acelerar eso? Hay algo que a mí me parece súper importante recordar, es una pregunta que, digamos, sale recurrentemente y es, lo peor que puedes hacer es nada. Hay esta expectativa de que tenemos que ser personas que, digamos, para ponerlo en la versión más exagerada posible, ¿no? Que yo tengo que saber de memoria qué significa que alguien sea no binario, pansexual, género fluido para recién intervenir. Pero no, por el contrario, lo peor que puedes hacer justamente es tener este silencio y no decir nada, porque ante tu silencio lo que se va a asumir es que no eres una persona segura. Por el contexto en el que vivimos, el no decir nada significa que yo más bien le estoy prestando por un fenómeno que se llama estrés de la minoría, que por ahí si es que lo buscan explica bastante de estas cosas,
es yo voy a estar buscando no necesariamente aquellas cosas que me confirmen que tú eres una persona aliada, sino yo voy a estarle prestando atención a aquellas cosas, comentarios chiquititos o silencios que me digan que no necesariamente es una persona en la que puedo confiar. Entonces hay una data para mí que es súper importante, es una persona de la comunidad que necesita para sentirse segura, ¿no? En términos de experiencias. Entre 6 y 8 experiencias positivas, es decir, una persona en mi equipo cuestionó una broma ofensiva que se hizo, alguien compartió un post sobre inclusión LGBTIQ+, estos mensajes que a mí me dicen, este es un espacio seguro. Por el contrario, de 1 a 2 experiencias negativas ya van a hacer que alguien tenga la sensación de que su equipo, de su espacio de trabajo no necesariamente es un espacio. ¿Qué es lo que pasa y cuál es, digamos, el bottom line de alguna forma? Yo tengo que lograr que ninguna experiencia negativa pase desapercibida, porque así es como transformo estas experiencias negativas en positivas, ¿no? Entonces, por eso es que en realidad lo peor es el silencio. Decir algo, cuestionar las bromas, dejar de normalizar esos comentarios, chistes homofóbicos, transfóbicos, etcétera, pero además mencionarlo explícitamente a nivel empresa, ¿no? Yo soy bien opuesta y de cualquier otra índole, ¿no? Se prohíbe la discriminación por y de cualquier otra índole. No, pero ahí está. No, pero ahí no está, ¿no? Ahí no está orientación sexual, identidad, expresión de género, ¿no? Si es que yo realmente digo, y no solamente digo, sino a lo largo del año, mis campañas contra el acoso tienen ejemplos explícitos de, oye, yo no le puedo preguntar a una persona trans si ya se operó, ¿no? Esas cosas que finalmente son normalizadas, pero que tenemos que lograr que en el día a día realmente nos estemos cuestionando, oye, ¿qué estoy preguntando? ¿No? ¿Y cómo reaccionaría yo si es que me preguntaran eso sobre mi propio cuerpo? Entonces, creo que va mucho por explicitarlo, por no dejar nada de, uy, no se sobreentiende que eso está mal, y también trabajar muy, muy de la mano con el liderazgo inclusivo, que es, yo De creo, uno acuerdo. de los puntos esenciales. Perfecto, muchísimas gracias. De hecho, nosotros hicimos algunos estudios en varias de las empresas del grupo, donde nos acompañó también el equipo de ELSA, para entender por qué las personas no denunciaban más, ¿no? Porque decíamos, a ver, vivimos en el Perú profundo, tenemos un nivel de denuncias que si te quedas ahí dirías, qué maravilla, que no pasa nada, pero obviamente uno sabe que no pasa nada, sino que seguramente hay deterrents, ¿no? Obstáculos de mindset o quizás de proceso que hace que las personas no denuncien. Y luego de hacer varios focus groups y varios experimentos, entendimos que el tema de hostigamiento sexual laboral era considerado tabú, ¿no? Entonces, lo que hicimos y lo que seguimos haciendo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y mucha disciplina es generar espacios para hablar sobre situaciones de acoso sexual laboral con una mirada de dos cosas. Número uno, enseñar a las personas de qué va el tema y visibilizar que efectivamente existen estas cosas, porque hay muchas cosas que son normalizadas. Y después cuando tú las explicas a través de metodologías vivenciales o experienciales, las personas dicen, oye, wow, no me había dado cuenta que esto está mal. Y eso es muy bien, es muy exitoso porque es la manera como tú logras el siguiente objetivo, que es cómo yo cambio el microcomportamiento y cómo ese microcomportamiento hago que entre en valor. Es decir, el tú elevar una situación de acoso o una posible situación de acoso o un posible comportamiento de acoso o un comportamiento de acoso está considerado hoy en día como un comportamiento que se premia, por decirlo de alguna manera. O sea, se premia en el sentido de que, oye, esta es una persona que tiene altos estándares de respeto, de integridad, que cuida la cultura, que cuida al otro, que humaniza las relaciones que tenemos, recogiendo una palabra que decía Mariela sobre la deshumanización. ¿Cómo creen ustedes que, y a ti, Mariela, ahora pasando un poco a las comunidades, digamos, racializadas, ¿cómo crees tú que podemos normalizar la conversación alrededor del racismo en Perú, ¿no? Para que nosotros tomemos un poco más de conciencia y después llevemos eso a estos otros contextos, porque me parece, y de repente yo me equivoco porque no soy experta en estos temas, pero me parece que la conversación sobre el racismo estructural es un concepto que es bien lejano, por lo menos en las empresas del mundo corporativo. Ujú.
Yo creo que es que tiene que ver con que todavía estamos pensando la diversidad de manera un poco formal, ¿no? Es, abramos más espacios para que entren más personas, para que vengan personas diversas, digamos, pero luego, una vez que están en el espacio, todavía esperamos que se adecúen o se asimilen a la cultura organizacional dominante, ¿no? Creo que por ahí va la idea de una verdadera diversidad, de la inclusión, al final del día, que es lo que buscamos, es no solo crear espacios para que diferentes personas entren, sino que eh, implica que estas personas diversas, entre comillas, puedan traer sus ideas, su perspectiva del mundo, sus vivencias, sus experiencias, sus formas de hablar y de ser, de peinarse, ya para ir de lo más profundo a lo más superficial, ¿no? Al espacio laboral. Entonces creo que desde ese espacio que efectivamente abraza todas las perspectivas, es que podremos tener conversaciones mucho más honestas respecto de cómo todos y todas estamos experimentando realmente el espacio laboral y la calle, ¿no? Ciertamente la idea del racismo estructural, sí, es verdad, termina siendo un concepto que puede ser un poco difuso, ¿no? Para las personas que no lo están estudiando todo el tiempo o a lo que no le están prestando atención necesariamente porque no es su experiencia, ¿no? Pero ciertamente abrazar la diversidad en tu empresa, en tu organización, si es que tienes personas racializadas, te debería llevar a tener ese tipo de conversaciones, que van a ser incómodas, ciertamente, ¿no? Pero la idea es efectivamente poder tener la apertura. Por ejemplo, no sé, que los liderazgos pregunten de qué manera lo que estamos haciendo puede estar reforzando estereotipos o prejuicios que vemos allá afuera, ciertamente es algo que las personas racializadas en una organización valorarían mucho, ¿no? Porque también genera este sentido de pertenencia y que efectivamente se les está escuchando y se les está tomando en consideración. Entonces, de repente, esa es Bueno, una forma de... de acuerdo. Y para ir cerrando, antes de pasarle el pase a Maribel, tengo una pregunta para cada una que tiene que ver con una estrategia, no sé si es una estrategia, es una táctica, es una acción que algunas empresas estamos implementando, que es, en inglés se llama Employee Resource Group, ¿no? Que son grupos que se arman de ciertos grupos, por ejemplo, no sé, nosotros tenemos la red LGBTQ+, donde el grupo, hay dos maneras de hacerlo. El mismo grupo empieza a plantear su agenda y trabaja junto con la empresa y navega estos temas y ayudan a la empresa también. Y hay veces que las empresas hacen como que la convocatoria, ¿no? Y entonces lo lidera la empresa. Pero, ¿qué opinión les da la gestión de tratar de implementar y de tratar de influir, no solamente en la gestión de la empresa, pero en la cultura interna? En Estados Unidos es muy común. Hoy en día en Perú se está comenzando a ver, pero sí me gustaría escucharlas de qué tan efectivo y qué tan eficiente podría ser esta herramienta. Comenzamos contigo, Pia. Gracias, Selma. Yo en realidad soy bien creyente en en español por ahí se dicen grupos de afinidad. Grupos de Em, apoyo. y en realidad hay que tener, yo creo, mucho cuidado porque pueden ser un arma de doble filo. Son una convocatoria y son un recurso súper importante y me alegró muchísimo cuando empecé a verlos cada vez más en Perú y en la región, porque creo que pasaba mucho cuando hablamos en diversidad en general, eh, casi todas las regiones, excepto América Latina, básicamente el trabajo de diversidad pasa por los grupos de afinidad. Entonces creo que nos estamos nivelando de alguna forma en ese sentido, pero sí creo que es muy importante tener en cuenta que no son todo lo que es necesario para que, como decía Mariela, no solamente lleguemos a un espacio diverso, a la inclusión en sí, que implica no solo pertenencia, sino autenticidad, ¿no? Entonces creo que por digamos, en esa línea, los grupos de afinidad, claro, ayudan mucho porque empoderan a las personas, no es ya una sola persona que tiene que comerse la pelea dentro de un equipo de trabajo, sino ya tengo un grupo de apoyo, pero yo creo que además es necesario que este grupo de afinidad tenga una ubicación dentro de lo que además tenga los recursos necesarios a nivel alianzas internas para poder seguir avanzando, ¿no? Yo no puedo tener un grupo de afinidad de 150 personas la organización hace 6 meses y ninguna tiene capacidad de decisión, ¿no? Claro. Porque claro, finalmente estoy haciendo un grupo de amigos. Entonces, sí ese espacio, yo creo, para justamente ir avanzando, que el liderazgo esté involucrado también
en las necesidades, lo que se va haciendo, que tengan el apoyo necesario. Y ahí hay que cuidar mucho también la motivación de las personas y finalmente cuánto se están exponiendo, ¿no? Porque claro, yo Y puedo también tener porque, motivado, sí, pero a los te dos, entiendo 3 años de, perfectamente, no, de que solo le dicen no, no claro. necesariamente es por ahí No, por y donde también va. es un grupo donde puedes llevar la conversación de hostigamiento sexual laboral, entonces ya el tema de acoso laboral no se queda como en este tema de recursos humanos que te mandan el mail, sino es una conversación mucho más abierta. Mariela, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo con Pia, ¿no? La idea es que no se quede como un grupo formal, que efectivamente tenga las herramientas para ser exitosos, se le brinden esos espacios, ¿no? Que haya involucramiento de liderazgo, porque también otro, digamos, otro de los peligros es que eh, terminen generándose burbujas dentro de la organización, ¿no? Claro. Como, ok, solo a ustedes les interesa, entonces ustedes resuelvan, ¿no? Ya nos avisarán qué hacen y escriben su reporte a fin de año, pero la idea es que efectivamente tengan posibilidad y capacidad de articular, de generar cambios en la organización. Entonces, nada, en tanto estés empoderado dentro de la empresa, me parece perfecto. Excelente. Oye, muchísimas gracias a ambas. Un placer. He tomado un montón de notas. Acá está mi cuadernito. Y con eso le doy fin a este conversatorio que obviamente siempre nos pasa, ¿no? Siempre decimos, este es el principio de otra conversación que tenemos que tener. Así que con eso concluyo y le doy el pase a Maribel. Much- muchas gracias Selma, Pía, Mariela por esta interesante conversación. Es importante pues tener un enfoque interseccional, como hemos venido hablando en nuestras políticas de acoso sexual, como decía Selma, políticas de inclusión que promuevan la seguridad de ser quien soy, porque seguridad psicológica va o debería derivar o incidir en la denuncia, ¿no? Es importante tener una política clara también y comunicarla constantemente. Tercero, la relevancia del testigo denunciante, ¿no? Es importante reforzar estrategias de acompañamiento de pares, como decía Mariela, como por ejemplo el tema de embajadores de Promart, que señaló Selma. Tomo también unas palabras de Pía para ir cerrando, ¿no? Lo peor que puedes hacer es nada, ¿no? Ante el silencio significa que no soy una persona segura. Me ha llamado muchísimo la atención esta data que ella también nos compartió de que entre 6 a 8 digamos, afirmaciones positivas, hacen a una persona de confianza y apenas una o dos negativas ya hacen una persona no segura, ¿no? Por ende, los líderes o los compañeros de trabajo creo que estamos llamados a cuestionar o esa única experiencia negativa, ¿no? Como parte de promover esta cultura de inclusión. No se trata de que las minorías o de que las personas diversas se adapten a la cultura de la mayoría dominante, eso también lo rescato de lo que dijo Mariela, ¿no? Sino que aporten con su diversidad a una nueva y constante cultura en formación, ¿no? Porque el acoso sexual laboral impacta, como hemos visto, directamente en el bienestar de la persona y las empresas las construyen las personas. Por tanto, hay afectación también en la productividad, se menoscaba el clima laboral, se deja una huella negativa y difícil de borrar, además, en la reputación de las empresas e instituciones, que es algo de lo que no hemos hablado mucho, pero sobre todo, a veces, digamos, cuando estamos en un evento con corte empresarial nos olvidamos de esto, sobre todo afecta al ser humano, a la persona, y eso es lo más importante, y eso no podemos dejar de verlo desde las empresas. Comprémonos entonces el pleito, hay una diferencia fundamental entre solo cumplir la ley o las políticas y desarrollar una cultura de prevención eficaz que genere un impacto real en la organización. Trabajemos todos y todas en este impacto. Gracias de verdad, gracias a todos, gracias a todas las que nos acompañaron hoy y los invito a unirse a las sesiones que nos quedan dentro de la Ruta Elsa. Entiendo que ya se están viendo. Gracias a todos y todas.